Bienvenidos nuevamente, agradezco mucho que estén aquí en el segundo capítulo de Ajedrez Carpovianos. El día de hoy vamos a continuar con las historias que nos quedaron pendientes del primer capítulo, que es el conteo de todos los campeones del mundo. El día de hoy vamos a hacer un listado de los campeones del mundo que vamos a revisar a lo largo de esta primera temporada de Ajedrez Carpoviano. Pues nada, agradezco de verdad que estén aquí nuevamente, y pues a los que están aquí a la fuerza, que son mis amigos, pues les agradezco doblemente. Así que muchas gracias, vamos a iniciar este segundo capítulo. Espero conforme se vayan agregando comentarios o cosas así a los podcasts, pues ir comentándolos en esta primera parte. Recuerden, el episodio anterior trató prácticamente de lo que es el ajedrez y lo que es el ajedrez para mí, y revisamos un poquito de la historia del ajedrez, cuál es la anécdota más común, que es la del sabio Sisa. Y pues nada, terminamos antes porque no quería saturarlos de información, pero bueno, pues este capítulo ya es para aquellos que les gustó el podcast. De verdad espero les agrade la información, y conforme vayamos avanzando, pues vayamos conociendo más información acerca de los campeones del mundo, se inspiren, aprendamos cosas juntos de los campeones, y también, ¿por qué no?, mejoremos nuestro nivel ajedrecístico, ¿no? Sin más ni más, vamos a iniciar este capítulo con el conteo de los campeones del mundo. Hasta el día de hoy han sido un total de 16 campeones del mundo. Fíjense que el primer campeón del mundo se dio en 1886. Hasta la actualidad pues son 134 años. Fíjense, 134 años para que en total haya 16 campeones del mundo. Pues quiere decir que esos campeones del mundo han durado mucho tiempo en sus posiciones de supremacía, ¿no? Un dato muy curioso es que el primer deporte que tuvo campeón del mundo fue el ajedrez. A pesar de que no es el deporte más popular, fue el primer deporte que tuvo un campeón del mundo. Eso es algo que se me hace muy curioso a mí. Espero igual a ustedes. Pues bueno, vamos a revisar esos 16 campeones del mundo. Fíjense, a pesar de que yo les dije que son 16 campeones, existe en la historia un campeón que no se considera como campeón del mundo oficial porque no se organizaron eventos, pero tanta fue su supremacía en el juego durante mucho tiempo que los historiadores lo consideran como el primer campeón del mundo extraoficial. Él es Paul Morphy, el cual estuvo gobernando el ajedrez alrededor del 1880. Él era un jugador que comenzó con los estándares del juego posicional, dio ligeras pinceladas de la genialidad y la dificultad que tiene el juego posicional, ya que a inicios en los 1880 el ajedrez era muy romántico. El ajedrez era el que hiciera sacrificios, era sacrificar piezas para poder llegar a tu rival y capturarlo, y capturar a su rey. Y pues la evolución del mismo ajedrez ha sido tal que ahora un método de ganar es ir directo por tu rival, y otro método de ganar, y también es muy válido, es ir aprovechando tus pequeñas ventajas, poco a poco ir adquiriendo pequeñas ventajas y explotarlas de tal manera que a la larga pues sea una victoria, ¿no? Por lo cual pues también lleva su dificultad y pues lleva sus especialidades. Bueno, como ya les comenté, pues el primer campeón del mundo fue Paul Morphy. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la historia de Paul Morphy, vamos a hablar de cuáles fueron los mejores jugadores que se enfrentó en ese entonces, vamos a platicar de cómo era su supremacía, vamos a platicar de todas sus anécdotas, para profundizar un poquito más de él y poder aprender de lo que él enseñó. El primer campeón del mundo oficial del ajedrez fue Steinitz. Steinitz estuvo como campeón del mundo de 1886 a 1894, lo cuales fueron 8 años. Fíjense cómo es el ajedrez, cómo fue su supremacía, cómo era su nivel. Duró 8 años en la cima sin que nadie le pudiera ganar. Por ahí también vamos a hablar dentro de 2 capítulos de él, pero hay anécdotas muy importantes, muy entretenidas, donde por ejemplo dejó la universidad
para dedicarse al ajedrez y pues de ahí, ¿no? O sea, llegó a ser campeón del mundo, que no le recomiendo que lo hagan, obviamente siempre hay que tener una carrera respaldando todo lo que hagas, pero pues eso fue el esfuerzo que hizo Steinitz y pues hasta dónde lo llevó, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en el siguiente, dentro de 2 capítulos. El que sigue fue Emanuel Lasker, también un jugador muy, muy impresionante. Él duró la cima de 1894 a 1921. Duró 7 años siendo el mejor jugador de ajedrez. Imagínense, yo no le puedo ganar a veces a los 1500. Después de él, José Raúl Capablanca, el primer campeón del mundo latinoamericano. Su forma de juego me gusta mucho, ya que yo soy un jugador muy posicional. La forma de juego de José Raúl Capablanca era muy posicional y con pequeñas combinaciones que le daban una cierta ventaja, y al final pues con esas pequeñas ventajas llevaba a sus rivales al final, y ahí era donde les ganaba y donde los hacía sufrir. Su juego era muy, muy simple, muy hermoso, era cristalino, lo cual pues te permitía ver todas sus estrategias, y pues es de los jugadores más didácticos, más instructivos que puede haber, y pues en su momento lo vamos a revisar y vamos a platicar de esos temas. Después de José Raúl Capablanca sigue Alexander Alekhine, un jugador muy, muy interesante, ya que su ajedrez no es tan fácil, es muy combinativo, pero es muy interesante aprender de él. Obviamente cada uno de los campeones del mundo que podamos revisar nos va a enseñar temas diferentes, nos va a enseñar virtudes diferentes del juego, y pues a la larga pues espero que incluso hasta platicando de ajedrez podamos incrementar nuestro nivel al comprender el mismo juego, ¿no? No todo, como el ajedrez es un juego de estrategia, y pues no todo es revisar jugadas, aperturas, sino simplemente conociendo a lo mejor qué ventajas te puede dar un caballo contra un alfil en un juego cerrado, o qué ventajas puede tener una torre contra una pieza menor. Platicado, a lo mejor hasta eso te puede ayudar y te puede apoyar e incrementar tu nivel. Como quinto campeón mundial fue Max Euwe. Él estuvo desde 1935 a 1937. Fíjense que Euwe le ganó un match a Alekhine y le quitó el reinado durante 2 años, pero en 1937 Alekhine volvió a competir contra Euwe y le ganó nuevamente el título de campeón del mundo, siendo así Alekhine, estando de campeón del mundo ahora sí durante más duró su reinado, que fue de 1937 a 1946. Pues Euwe duró 2 años en el título, pero pues aún así llegar a ese nivel y ser considerado el campeón del mundo pues no debe de ser nada demeritativo, ¿verdad? El siguiente, y es muy popular para los soviéticos, es Mikhail Botvinnik, ya que a él se le considera como el padre de la escuela soviética. Era una persona muy minuciosa, muy sistemática, y la escuela soviética se considera así, que es muy sistemática y existen procedimientos y técnica. Ellos son los que desarrollan la mejor técnica para el ajedrez. Y pues Mikhail Botvinnik fue quien inició con esa escuela, ¿no? Es por eso que es tan popular y a todos se nos recomienda aprender un poquito de ellos. Después de esto sigue Vasily Smyslov. Vasily Smyslov fue un jugador que se le consideraba el mejor jugador de finales durante mucho tiempo. Él tenía una técnica impresionante y pues lo vamos a revisar en su momento. En estos momentos la verdad no tengo conocimientos tan profundos de él, pero sé que era un jugador sumamente fuerte en los finales. Y después Vasily Smyslov duró, a pesar de que les digo, es un jugador que se considera de los mejores jugando finales a lo largo de la historia. Él solamente duró 1 año, de 1957 a 1958. Tanta era la competencia en ese entonces que imagínense, o sea, jugadores de ese calibre solamente duró 1 año. El siguiente jugador, el siguiente campeón del mundo, es muy pero muy querido por muchos de nosotros, por su estilo tan combinativo, tan agresivo,
tan decisivo que tenía, tanto era así que llegaba a intimidar a sus contrincantes, a pesar de que sus sacrificios no eran del todo correctos ahora que los podemos ver con las máquinas. Y pues obviamente que te hagan una jugada, un sacrificio, pues sobre el tablero, pues te puede sacar de onda y te puede consumir tiempo, y a la larga ese tiempo pues te puede costar la partida. Este jugador es Mikhail Tal. Mikhail Tal estuvo en el reinado siendo el número 1 de 1960 a 1961. Lo que les digo, o sea, era tanta la competencia que había en ese entonces que jugadores de la talla de Tal, que todos conocemos a Mikhail Tal, solo duró un año en el campeonato, siendo el campeón del mundo. El noveno campeón del mundo, perdón, fue Tigran Petrosian. Es también un jugador con una técnica impresionante. Su juego también es de todo, siento que de todo combinativo. No he profundizado en su juego, pero es lo que sí he visto es que también es muy combinativo. El siguiente jugador es Boris Spassky. El campeón del mundo número 10 de ajedrez de la historia del ajedrez es Boris Spassky. Él fue campeón del mundo de 1969 a 1972. Duró 3 años siendo el mejor jugador del mundo. Boris Spassky pues era un ruso. Fíjense que los últimos 1, 2, 3, 4, de los últimos 5 campeones del mundo, me parece que 4 son rusos. Es lo mismo, todo inició con Mikhail Botvinnik, que es el padre de la escuela rusa. Entonces, pues vean cómo fue cómo era el ajedrez en esa nación, ¿no? Que logró varios campeones del mundo. Y de hecho, hasta la actualidad, la mayor cantidad de grandes maestros existentes actualmente son rusos. Me parece que andaba en un número de 270 y tantos grandes maestros, aproximadamente el 50% de los que hay actualmente. Entonces, pues sí, hay una gran cultura de ajedrez allá en Rusia. El 11º campeón del mundo es uno de los más emblemáticos y es uno de los jugadores de ajedrez que más ha aportado en la difusión del ajedrez. Es mi gran amigo Bobby Fischer, Robert James Fischer, alias Bobby Fischer. Él fue campeón del mundo durante 3 años, de 1972 a 1975. La historia de Bobby Fischer es súper interesante. Y Bobby Fischer durante mucho tiempo fue considerado un traidor a la patria por varias acciones que vamos a revisar en su momento, pero a la actualidad se considera como uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez. Digamos que muchos jugadores de la lista que hemos pasado, algunos son tácticos, son súper tácticos, súper combinativos como Mikhail Tal, otros son súper sistemáticos como Botvinnik, otros son excelentes calculadores, otros son súper agresivos, pero a Bobby Fischer se le considera que tenía un estilo neutro, ya que él buscaba siempre la mejor jugada sin tener preferencias de ser un tanto combinativo, sin tener preferencias de ser más posicional. Él solo buscaba la mejor jugada, y pues también eso es algo difícil, ¿no? No verte, digamos que indispuesto a jugar de una misma manera. El siguiente campeón del mundo, también hay una historia alrededor de él muy interesante, ya que pues por ahí no pudo competir contra Bobby Fischer, y hay declaraciones de Karpov donde él dice que para llegar a ser un campeón del mundo del todo completo le hizo falta haber jugado contra Bobby Fischer. Es lo único que al parecer a él, de lo que él se arrepiente, de no haber jugado contra él. Imagínense cómo eran estos monstruos del ajedrez. Su nivel competitivo era tal que él deseó haber jugado por el campeonato del mundo contra Bobby Fischer. Pero bueno, es un tema que en su momento vamos a revisar, vamos a profundizar, y pues vamos a detallar un poquito más, y vamos a platicar acerca de esas dificultades. Anatoly Karpov es uno de mis jugadores favoritos, ya que pues su estilo de juego se le denominaba la boa constrictor, ya que le gustaba estar presionando tanto a su rival, eliminando todas sus posibilidades de contrajuego,
y pues lo dejaba sin contrajuego, sin jugar, y al final el único que terminaba jugando era él. Hay partidas de Anatoly Karpov donde he visto que logra, tanto ha sido así su estrategia que logra desplazar las piezas de sus rivales a las orillas, a las peores casillas. Y pues imagínense, o sea, una estrategia pero tan compleja que logra ese tipo de cosas al rival, pues es de admirarse y no cualquiera lo logra. El siguiente campeón del mundo también es un personaje súper conocido y súper querido. Incluso hay quienes abogan que él es el mejor campeón del mundo, dejando por detrás a Bobby Fischer, a Carlsen, a Karpov. El siguiente campeón del mundo es Garry Kasparov. Garry Kasparov fue campeón del mundo de 1985 hasta el año 2000. Él fue una curiosidad de Garry Kasparov, fue el primer jugador en competir contra una computadora y fue el primer jugador en ser derrotado por una computadora. Entonces hubo mucha grilla alrededor de eso y pues hay muchas anécdotas que vamos a contar en su momento y súper interesantes. Entonces, pues ojalá lleguemos rápido a ese capítulo. Garry Kasparov duró en su reinado 15 años y pues él era un jugador temible. Tenía una preparación teórica de aperturas que muy pocas veces se han visto, ¿no? Y pues obviamente su juego, muchos dicen que el juego de Kasparov es agresivo, pero mismo Kasparov en uno de sus libros dice que su juego es más posicional, ya que todas sus decisiones las basaba más en la mejor posición de las piezas más que ir directamente por el ataque. Pero será algo que vamos a platicar a lo largo de estas historias. El campeón número 14 del mundo, también es uno de mis jugadores favoritos, es Vladimir Kramnik. Durante mucho tiempo Vladimir Kramnik fue o es considerado el mejor jugador sin damas en el tablero. Imagínense, o sea, la dama es la pieza más poderosa y normalmente al ser la pieza más poderosa pues se usa para desplegar ataques y capturar al rey del oponente. Kramnik lograba lo mismo pero con piezas como torres, caballos y alfiles, ¿no? Entonces imagínense lo complicado, imagínense lo genial que pudo haber sido Vladimir Kramnik. Todo lo que hay que aprender de él pues también lo vamos a revisar. Él fue campeón del mundo desde el 2000 ganándole a Kasparov hasta el 2007 siendo vencido por Vishy Anand. Fíjense que en esta etapa es donde yo les comentaba que hubo por ahí un distanciamiento entre algunos jugadores y pues se hicieron varias federaciones de ajedrez y pues aquí hay más campeones que tal vez hagamos un capítulo específico para mencionarlos a todos, pero estos que estamos mencionando en este momento son los reconocidos por la Federación Internacional de Ajedrez. El siguiente campeón del mundo es Vishy Anand, un indio que era curioso que no lo consideraran como un jugador serio de ajedrez, ya que se cuentan las historias de que él al crecer en la India y en la India al luchar siempre por un lugar, por querer jugar y no estar fuera del tablero en las retas, pues tenías que aprender a jugar rápido, ¿no? Entonces Vishy Anand era uno de los mejores jugadores, digamos que tomaba las decisiones más rápidas, ya que en partidas clásicas jugaba rápido, siendo que sus rivales pues se tomaban su tiempo para jugar. Y curioso que Anand comentaba que si él se dedicaba a pensar, pues empezaba a pensar tanto que al final su intuición, que era lo que a él lo llevaba a ser el jugador de élite que era, su intuición pues se veía menguada y terminaba por tomar peores decisiones y perder las partidas, ¿no? Entonces son historias muy curiosas que vamos a desarrollar cuando llegue cada uno de los campeones del mundo. Vishy Anand fue campeón del mundo del 2007 al 2013. Fíjense que él estuvo así siendo el mejor durante 6 años. Obviamente pues impresionante, ¿no? Y el último campeón del mundo y siendo el campeón actual es también uno de los jugadores que más admiro por su juego tan, digamos,
su forma tan posicional y a la vez que también tiene un punch a la hora de atacar muy impresionante, es Magnus Carlsen, un noruego que actualmente tiene 29 años. Imagínense, ser campeón del mundo a los 29 años, pues es la edad que yo tengo, pues es algo muy, muy impresionante. Magnus Carlsen está siendo campeón desde el 2013 hasta el 2020, que es hasta el 5 de mayo del 2020, que es el día que estoy grabando este podcast. Es el campeón del mundo y uno de los mejores jugadores de ajedrez que conozco a lo largo de la historia. Digamos que la forma de jugar de Magnus Carlsen es también muy parecida a Karpov, pero mejorado. Es algo que dice Kasparov, que Magnus Carlsen es Karpov, pero mejorado. Es algo una declaración muy, muy graciosa, ¿no? Pues ese ha sido el conteo de los 16 campeones del mundo. Vamos a analizar cada uno de las historias, cada una de las anécdotas que me pueda encontrar yo en internet de Magnus Carlsen, en internet de todos los campeones del mundo, y pues vamos a ir desentrañando todas sus historias e intentando aprender de todos sus esfuerzos, intentando crecer al escucharlos a ellos, intentando ilusionarnos como les fue pasando a ellos y buscar, como bien les dije y voy a seguir diciéndolo, busco inspirarlos para, quién sabe, a lo mejor en unos 20 años algún niño que haya escuchado este podcast pueda ser campeón del mundo, ¿no? Es un sueño guajiro que tengo, pero puede suceder. Así que, pues bueno, esto es todo lo que vamos a ver en el capítulo del día de hoy. En el próximo capítulo, que la fecha de lanzamiento de cada uno de los capítulos va a cambiar a ser los días martes, vamos a hablar un poquito de Paul Morphy, que fue el primer campeón del mundo extraoficial, pero es considerado el primer campeón del mundo. Entonces va a ser nuestro primer campeón a revisar. Vamos a platicar de algunas de sus partidas, vamos a platicar contra quién se enfrentó, vamos a platicar cómo fue su niñez, cómo fue cuando él era campeón del mundo y cómo fue sus últimos años de vida. Vamos a intentar peinar absolutamente toda su vida y pues aprender de sus experiencias, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, seguirme en todas las plataformas en las que estamos, y pues nada, muchísimas gracias, hasta luego, adiós.